tarde para todos. Lo que indicó el Monseñor Guillermo no quería expresarle de que se constituyó una comisión episcopal en la Conferencia Episcopal Paraguaya, y esta comisión se llama Para la Causa de los Santos. Y en ese sentido yo pienso que es importante tener en cuenta de que tenemos en nuestro país la Beata María de Jesús Sacramentado, de Chiquitunga, y también está el siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Y es interesante tener en cuenta de que es fundamental en este trabajo la oración de las familias, de los jóvenes, de los niños, de todo y cada uno, del pueblo santo de Dios. Entonces yo aprovecho para pedir, ¿verdad?, la oración, y también siempre tratar de ser fiel a nuestra condición de cristiano, de cristiana, de nuestro santo bautismo, porque en realidad desde nuestro bautismo ya tenemos esa semilla de santidad, pero que tenemos que tratar de desarrollar. Y pido también la oración para que realmente esta comisión que integramos, el Monseñor Celestino Campo, el Monseñor Edmundo Valenzuela, el arzobispo emérito, está también un sacerdote que entiende, ¿verdad?, este tema, que ha estudiado, el padre Hermosilla, y también el Monseñor Ricardo de Caacupé, que se integró a esta comisión. Ñañembo mío, Peisaramo, y Catomaisa Ñande Oí, Peñandere Kobe, Taipotija, Tubero Jurduñan de Yarape, Aveñandera Pisacuera, a Peisa Veita Yareco más modelos en nuestra iglesia en el Paraguay. Ya tenemos San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires. ¿Por qué no muy pronto también un laico, una laica? Dado que los laicos y las laicas entregan plenamente su vida a Dios, a la familia y también a la iglesia y a la comunidad. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, presento el saludo fraterno de mi diócesis de San Juan Bautista, Misión Ñembucú, para todos ustedes. Me están acompañando dos sacerdotes. Uno es el decano del clero allá de San Juan, el padre Justo Pastor Gaón, 57 años de vida sacerdotal. Vamos a conocerlo un poco. Para conocerle un poco la comunidad. Y el padre Justino Aranda, párroco de San Patricio, que también vinimos tres para compartir con ustedes este acontecimiento. Una vez más tengo la gracia de estar en esta catedral en ocasión del novenario en honor a San Blas, patrono de esta diócesis y protector de esta ciudad. Agradezco a mi hermano Monseñor Guillermo Teclin por la invitación, al párroco, el padre Ernesto Zacarías, y a la comunidad parroquial reunida para presentar a Dios las gracias y las alabanzas, reflexionar la palabra, alimentar el espíritu fraterno eclesial
y pedir humildemente su bendición abundante. En el segundo año del laicado, en el contexto de la sinodalidad, hoy el tema propuesto para nuestra reflexión es los laicos, laicas, juntos, Unión Libre, promotores de la dignidad humana. Los temas meditados hasta hoy: el encuentro personal con Jesucristo, fundamento de la vida cristiana; la misión de la familia en la iglesia y en el mundo; y la mujer en la vida y en la misión de la iglesia. Les invito a compartir el mensaje de la palabra que hoy nos regala la liturgia y el tema del día, con la ayuda del Espíritu Santo. En la primera lectura, el autor de la carta a los Hebreos nos relata cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo vivía aquella iglesia naciente en medio de las adversidades, persecuciones, martirios, insultos, confiscación de bienes a los cristianos. Un panorama desolador. Pero también nos cuenta cómo la fe y la unión de los hermanos hacían llevaderas esas terribles circunstancias. La certeza de alcanzar el reino de Dios, de conocer que hay un bien mucho mayor que los bienes terrenales. Es la fuerza que nos hace seguir adelante en el camino de la fe, aunque nos rodeen los problemas y los ambientes adversos. Muchas veces nos avergonzamos de manifestarnos como cristianos e incluso renegamos de nuestros hermanos por miedo al que dirán, en esta sociedad donde lo mundano se impone a lo espiritual. El autor sagrado nos lo dice muy claro: no pierdan entonces la confianza, la valentía. Hoy más que nunca debemos ser valientes como aquellos hermanos nuestros de los primeros tiempos, entre los cuales estaba nuestro santo patrono, el señor San Blas. Es muy importante en ese sentido lo que dijo San Juan Pablo II: no tengan miedo, el mal sigue acechando y nosotros debemos aferrarnos a Cristo resucitado para vencerlo y dar testimonio de su palabra como los auténticos testigos de hoy. Para ser testigos creíbles necesitamos hacer ese encuentro con Jesús y mantenernos constante en la fe. Fe y constancia son dos actitudes fundamentales en la vida cristiana. Yerovia ñande yarareje añeja anokua. El Evangelio, queridos hermanos y hermanas, hoy nos regala dos hermosas parábolas. La del sembrador que ve crecer su cosecha sin entender bien cómo, y la del grano de mostaza. Dos ejemplos de cómo hasta lo más pequeño es importante en los planes de Dios. Lo que para nosotros
puede parecer insignificante, a los ojos del Padre es grande. Un grano de trigo cae en la tierra, el sol y el agua harán que se rompa, y de él brotará una espiga que dará a su vez muchos nuevos granos. El sacrificio de uno da la vida a muchos. Pensemos un poco en nuestra vida y tratemos siempre de ofrecer ese sacrificio a Dios a favor de nuestros hermanos. Esto nos habla de solidaridad, de renuncia personal, de vida que brota tras una aparente muerte. ¿Y qué decir de un grano de mostaza? La más pequeña de las semillas, la más humilde, se llega a convertir en un arbusto tan alto y frondoso que hasta los pájaros anidan en él. Muchas veces, queridos hermanos y hermanas, podemos pensar que somos insignificantes a los ojos de los demás, que valemos poco, que nuestras obras no tienen importancia. Intentamos transmitir el mensaje de Cristo y pensamos que no llega a nadie. Tanto esfuerzo nos parece en vano, pero a los ojos del Padre, toda acción, por pequeña que sea, es grande y da fruto. Ahora ella ponte barape y ponaba en a vayan de yara oesaja oikua. Si creemos en la fuerza del Espíritu Santo, si nos ponemos en sus manos en nuestro trabajo en favor del reino de Dios, será como ese grano de trigo, como esa semilla de mostaza. Dará fruto abundante en los corazones de quienes nos rodean. Somos hijos de una iglesia misionera y no es necesario ir a lejanas tierras para predicar el Evangelio, para hablar de Jesús, de su muerte y resurrección, de su amor por todos nosotros. Podemos y debemos ser misioneros en lo cotidiano, en el día a día de nuestro entorno, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. En esta dimensión misionera sencilla y cotidiana, en el año del laicado, es esencial el despertar, el interés, el involucramiento y el compromiso de los fieles cristianos laicos en la promoción de la dignidad de la persona humana. Para meditar sobre el tema podemos preguntar: ¿cuál es el fundamento que impulsa a la Iglesia a promover la dignidad humana actualmente? La respuesta es muy clara. El fundamento es Jesucristo. Por lo tanto, quien se encuentra vitalmente con Jesucristo no puede quedar solo en una relación intimista con Él, sino que si el encuentro es verdadero, debe abrirse a todas las dimensiones de la vida social de nuestro pueblo, anunciando con el testimonio de nuestra esperanza jamás será defraudada. Estamos llamados a ejercer nuestro rol de profeta de las bienaventuranzas que hemos recibido en el bautismo. Iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos interpelan a vivir como iglesia cercana a los heridos
en el camino de la vida, aquellos que no son respetados en su dignidad. Debemos de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús, que come con publicanos y pecadores, que acoge a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona y libera a la mujer pecadora, que habla con la samaritana. Promover la dignidad humana está entonces en el corazón del encuentro con Jesucristo vivo, y por lo mismo en el corazón de su iglesia, que lo hace presente en el mundo. Creo que es interesante saber que la cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano, porque es la cultura del poder, del placer, del prestigio. En nuestro querido Paraguay tenemos muchas tareas en cuanto a la promoción de la dignidad humana, dado que es parte de nuestra realidad la pobreza, la migración, personas sin tierra, techo y trabajo, indígenas obligados a abandonar su hábitat, la sobrevivencia en la economía informal, los niños víctimas del abuso, del maltrato y muchos del aborto. Afecta nuestra vida y nuestra dignidad la corrupción generalizada. Muchos dependen de las drogas. También nos damos cuenta de que en esta sociedad de exclusión, muchas veces, incluso en nuestra misma familia, le dejamos de lado a lo mejor al anciano, a la anciana, ese abuelo que ha dado todo de sí, o a lo mejor a ese hermano que no está trabajando. Nosotros valemos por lo que somos y no por lo que tenemos y producimos. Esa mirada de Jesús también nosotros debemos de tener por nuestro semejante. ¿Por qué no también pensar en nuestros hermanos que están en las penitenciarías, situaciones muy difíciles humanamente, en las cárceles del Paraguay? Ante esta realidad, queridos hermanos y hermanas, tiene sentido el lema del año del laicado. Justamente está allí y creo que ya conocemos de memoria. Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo. Es la hora de los laicos. Los laicos y laicas deben anunciar el valor supremo de cada hombre y de cada mujer, proclamar que solo el Señor es el autor y dueño de la vida, que todo ser humano existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y que lo conserva en cada instante, que al poner todo lo creado al servicio del ser humano, el Creador manifiesta la dignidad de la persona humana e invita a respetarla, que el ser humano, imagen viviente de Dios, es siempre sagrado. Lo es desde su concepción, lo es en todas las etapas de su existencia, lo es hasta su muerte natural y también después de la muerte. Que el amor insuperable de Dios por cada ser humano, cualquiera sea su condición, le confiere a éste una dignidad infinita. Y por eso le agradecemos a Dios. En esta tarea pastoral
es importante también el aliento. Alentar a los empresarios y agentes económicos cuando se esfuerzan en generar empleo digno, en promover la aspiración a una sociedad justa, y una convivencia ciudadana con paz y bienestar. Alentar también a los que, en vez de invertir sus capitales en acciones especulativas, prefieren crear nuevas fuentes de trabajo, considerando a los trabajadores y sus familias como la mejor riqueza de la empresa. Alentar a aquellos empresarios cristianos que hayan hecho de la austeridad un valor inestimable, que se prodigan en obras de solidaridad y de misericordia y colaboran con los gobiernos en el logro del bien común. Hermanos y hermanas, seamos como el grano de trigo que se rompe en lo hondo de la tierra para hacer surgir la espiga abundante bajo la luz del sol. Asumamos la lógica del grano de mostaza. Entonces, es todo un programa de vida. Es pensar que Dios puede decir sus mejores discursos por boca de los que juzgamos torpes, inútiles o poco listos. Es amar lo sencillo, lo sobrio y lo discreto, y desconfiar de lo ampuloso, lo prepotente o lo deslumbrante. Es cuidar la vida frágil, la del embrión, la del agonizante, la del emigrante. Es adorar con las cosas elementales y con la gente que no cuenta. Adorar a Dios. Es creer con fe viva que en la Eucaristía está Él, nuestro Redentor. Defendamos la dignidad, siendo voz de los que no tienen voz, asociándonos con otros vecinos o instituciones públicas y privadas que luchen por la justicia y el reconocimiento del otro. Vivamos el amor como Cristo nos amó y nos ama hasta compartir nuestra condición humana totalmente y cargar con nuestras dolencias. Tratemos a los demás como nos gusta o gustaría que nos traten, como nos invita a vivir el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, porque todos tenemos un mismo Padre, un mismo hermano mayor, Jesús, del cual somos herederos y coherederos, y un espíritu que nos impulsa y mueve a promover teórica y prácticamente la dignidad humana y su vocación hasta que lleguemos a la unión plena con Cristo, donde nuestro corazón inquieto encontrará su descanso, la paz, la vida, la plenitud de lo que esperamos y anhelamos. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos sentarnos a los pies de la Virgen María, Madre de la Esperanza, para alentar la esperanza de ser un solo pueblo, una iglesia sinodal, sentirnos realmente comunidad, hermanos, que el Espíritu Santo nos anime y nos guíe. El compromiso de trabajar por la dignidad de la persona humana necesita de su corazón materno. Este tema es Tumpasé, Orecojina, Ñanemboe, Vaina. Catura Moña Mañami van a ese, ya pues saca mi ese, Añañemboe mía Virgen día.
Ella puede ayudarnos a sentirnos pueblo, a identificarnos con el pueblo. Ella nos invita a contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de la redención realizado por Jesús. Que el Señor San Blas, pastor solícito, amante de los pobres, testigo fiel, interceda por todos nosotros, para sentirnos una iglesia que camina juntos, promoviendo la solidaridad y la dignidad de todas las personas. Que así sea.